¿Por qué falló el gobierno de Menem? Si había sido tan exitoso al inicio al eliminar tan rápido la inflación con la convertibilidad, ¿por qué terminó fracasando y terminando en la brutal crisis del 2002 en la que la pobreza subió al 60%? ¿Fue el exceso de deuda, culpa del liberalismo y abrir demasiado la economía argentina? Bueno, quédate que te cuento. Bueno, primero que nada, obviamente hay que hablar un poco del contexto. La realidad es que Argentina a fines de los 80 e inicio de los 90 era un desastre. Tanto a fines del gobierno de Alfonsín como a principios del gobierno de Menem hubo hiperinflaciones. De hecho, la primera sucede durante el gobierno de Alfonsín y la segunda sucede a inicios del gobierno de Menem. Inflaciones que superaban el 3000 y el 2000%, una salvajada, niveles de pobreza que se más que duplicaba en solamente un par de meses, e inflaciones mensuales que nosotros en la actualidad nos escandalizamos por números de 10, 12, 25% de inflación mensual, mientras que por esos momentos se llegó a tener 200% de inflación mensual. O sea, básicamente arrancabas el mes y a fin de mes las cosas costaban el triple. Inflaciones eran las de antes. Se llegó a ese terrible desastre por un muy mal manejo, sobre todo macroeconómico de la Argentina. Como siempre en este país, el gasto público estaba descontrolado en un nivel muchísimo menor al que tenemos hoy, por supuesto, pero que para el momento histórico de la Argentina era excesivo. El gasto público, como ya sabemos, cuando es demasiado elevado y el gobierno no puede sostenerlo únicamente cobrando impuestos o financiándolo con deuda, lo que hace es financiarlo con, bueno, emisión monetaria. O sea, básicamente emitir dinero, imprimir pesos. Esto lo que genera es inflación. Cuanto más dinero se emite y durante más tiempo, más inflación esto genera. El gobierno de Alfonsín sostuvo un déficit fiscal bastante abultado durante mucho tiempo y creciente, o sea, todos los meses era incluso mayor, lo cual hizo que la inflación se acelere más y más y más, además de tener también un quilombo en el Banco Central muy similar al que teníamos nosotros a fines de 2023 con los pasivos remunerados. O sea, básicamente en el Banco Central tenías más o menos dos bases monetarias, o sea, adentro del Banco Central tenías la suficiente cantidad de dinero que si sucedían algunas cosas en particular en las que no me quiero meter, la cantidad de dinero podía triplicarse en solamente unos días. Bueno, esto terminó explotando, la oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero crecía a un ritmo aceleradísimo y sobre todo lo que es más explosivo es la caída de demanda de dinero. O sea, la gente no quería tener pesos, había mucho pánico, entonces la gente agarraba, corría a intercambiarlo por dólares, a intercambiarlo por cualquier bien y servicio, etc. Esto provocó que la inflación volase por los aires y lo más loco de todo es que por lo general después de una hiperinflación, la inflación suele bajar y suele estabilizarse relativamente rápido y la economía suele rebotar, pero no, en Argentina el desastre fue tan grande que incluso llegaste a tener una segunda hiperinflación después de la primera, porque bueno, la realidad es que el Estado seguía gastando mucho dinero, el déficit fiscal era muy grande, por ende la emisión monetaria seguía y la demanda de dinero, o sea, el hecho de que la gente tenga pesos seguía cayendo, o sea, la gente se quitaba los pesos de encima, porque bueno, si el déficit fiscal seguía, eventualmente el gobierno iba a seguir emitiendo dinero y la inflación iba a volver a subir, por más que hayas tenido una hiperinflación en los últimos meses. Acá entramos un poco a describir qué es lo que hizo Menem, que luego de varios planes fallidos, básicamente dio con uno funcional, que es el de la convertibilidad, pero antes tuvo que hacer algo. Dijimos que el desastre de Alfonsín era culpa de que tenían el gasto público muy alto y el déficit fiscal era muy grande, entonces Menem agarró y solucionó el problema de raíz. Se hizo un ajuste del gasto público considerable, no enorme como el que hizo Milei, bastante menor, pero igual el gasto público se ajustó y bastante, sobre todo para la época. Esto hizo que el déficit fiscal prácticamente desapareciera, o sea, muy menor, por ende el Estado ya no necesitaba emitir dinero. Como el Estado no necesitaba más emitir dinero, la cantidad de dinero dejaba de crecer al ritmo tan brutal que crecía durante el gobierno de Alfonsín, mientras estas variables económicas se estabilizaban, que son las que te permiten luego poder aplicar el plan que verdaderamente hizo la diferencia, que es la convertibilidad. Básicamente la convertibilidad es agarrar el peso y establecer un tipo de cambio fijo. O sea, si vos tenías mucha inflación, ¿qué es lo que podías hacer? El gobierno dijo, bueno, ahora los pesos, cada peso va a ser equivalente a $1. Y además, para que me crean, no es que simplemente cada peso va a ser equivalente a $1 y ya está porque lo dice el gobierno, porque si hoy, por ejemplo, el gobierno dice eso, sería muy poco creíble, sino que el gobierno va a tener guardado $1 por cada peso que hay en la economía. Entonces vos en cualquier momento podrías ir a intercambiárselo, ese peso, al gobierno por el dólar, y que realmente cada peso sea equivalente a $1 porque el gobierno tenía $1 por cada peso que había en la economía. Y como además tenías un gasto público relativamente bajo y un déficit fiscal prácticamente inexistente, claro, esto era creíble, porque como el gobierno no tenía que emitir más dinero o tenía que emitir muy poco, no es que de repente iba a existir, no sé, X cantidad de dinero en la economía y el año que viene iba a ser el doble la cantidad de dinero, con lo cual el gobierno tenía que conseguir el doble de la cantidad de dólares, lo cual es imposible. No, ahora la cantidad de pesos no iba a crecer tan rápido, entonces era sostenible para el gobierno tener $1 por cada peso. Eso que hizo, bueno, que baje brutalmente la inflación. O sea, si vos estabilizás tan rápido las expectativas de la gente sobre el valor del peso, que ahora era básicamente, bueno, un peso vale lo mismo que un dólar, fin, ya está, se estabilizó el valor del peso, mientras que antes era, bueno, el peso yo no sé cuánto va a valer en el próximo año, va a valer el doble de la cantidad de dólares que vale ahora, el triple, 10 veces más, no lo sabían. Bueno, esto lo que hizo fue anclar muy fuerte
fuerte de las expectativas. La gente empezó a confiar en el peso y eso, más que se dejó de emitir dinero tan rápido, hizo que la inflación baje brutalmente. Si vemos este gráfico, que es muy interesante, podemos comparar distintos planes de estabilización durante la historia argentina, o sea, distintos momentos en el que se intentó bajar la inflación, y vemos que el más exitoso por diferencia fue la convertibilidad, y realmente por muchísima diferencia. Y no solamente en este sentido, sino que si por ejemplo miramos este otro gráfico donde se comparan también distintos planes de estabilización, pero no solamente de Argentina, sino que en este caso se compara con otros países, esto no fue a cambio de una caída económica brutal, sino que encima se aplicó este plan mientras la economía crecía. O sea, fue realmente un plan excelente para bajar la inflación y para que Argentina salga del desastre en el que estaba inmersa. Realmente fue un plan hiper exitoso. Obviamente, una pequeña aclaración es que cada vez que sucede una hiperinflación en un país, luego es muy fácil que la economía rebote, ¿no? O sea, era un plan que se aplicaba después de que estalle la bomba. Muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, hoy con Milei, que el plan de Milei sucedió antes de que estalle la bomba. De hecho, lo que hizo Milei fue desactivar la bomba, ¿no? O sea, que esto no termine en una hiperinflación. Menem aplicó el plan de la convertibilidad luego de que estalle la bomba, entonces es mucho más fácil recuperarte luego de que estalle la bomba que antes de que estalle la bomba, pero no importa, igual el plan de convertibilidad fue brutalmente exitoso. La inflación pasó de estar en niveles de los 4 dígitos a desaparecer, la inflación en Argentina pasaba a ser 0 y la economía crecía. Esto tuvo realmente resultados muy buenos. Y otro factor más económico muy importante del gobierno de Menem es la apertura económica. Básicamente el Estado argentino le empezó a permitir a la economía argentina comerciar con otros países, o sea, no simplemente que Argentina empezó a exportar más, sino que principalmente empezó a importar más, se liberó el comercio argentino y claro, esto lo que hacía era que, por ejemplo, puedas comprar muchísimos productos y servicios que en Argentina no existían, muchísimos productos y servicios, no solamente que en Argentina no existían, sino que tal vez sí existían, pero los comprabas más baratos, trajo muchísima inversión, o sea, realmente fue muy exitoso el modelo de Menem en los primeros años. Y se notó, la economía creció, crecieron los salarios, los resultados fueron muy buenos. Ahora, ¿qué pasó? Y acá es donde yo empiezo a tener mis problemas con la economía de Menem, porque creo que luego el gobierno empezó a cometer varios errores, lo cual hizo que esto termine en un estallido social. Yo creo que principalmente hubo dos problemas muy graves. El primero es la pérdida de competitividad. Hay que entender que la competencia en la economía existe a todas las escalas. O sea, esto quiere decir que no es solamente que, por ejemplo, compiten los supermercados para tener mejores precios, no solamente compiten las empresas de autos para tener mejores precios, no solamente compiten las empresas de celulares para tener mejores precios, sino que también compiten los países. Por lo general, a un país le va a ir mejor conforme sus precios son menores, o sea, va a ser más competitivo que a uno que sus precios son altísimos, o sea, que vende todo a un precio muy alto, entonces nadie le va a comprar nada. Y bueno, lo que sucede es que el precio de la moneda de cada país tiene un rol fundamental en la competitividad. Aunque parece que no tiene nada que ver, están muy relacionados. Básicamente, suponete que sucede lo siguiente: la moneda de Brasil es muy cara y la moneda de Argentina es muy barata. Entonces, como la moneda de Argentina es muy barata, todos los precios de Argentina van a ser muy baratos y todos los precios de Brasil van a ser muy caros porque la moneda de Brasil es muy cara. ¿Esto qué es lo que genera? Bueno, que los costos de las empresas argentinas sean muy bajos. O sea, como la moneda argentina es muy barata, pagar salarios en Argentina también es muy barato porque los salarios se pagan en moneda argentina. Comprar los insumos y comprar las máquinas para que funcionen las empresas argentinas es muy barato porque todo eso se compra en moneda argentina. Y lo contrario pasa en Brasil. Como la moneda brasileña es muy cara, los salarios en Brasil son muy caros, comprar la maquinaria y los insumos en Brasil es muy caro, etc. ¿Esto qué termina generando? Bueno, que la economía brasileña tenga costos más altos y la economía argentina tenga costos más baratos. O sea, suponete que los dos producen, no sé, botellas de agua. Y las botellas de agua en el exterior se compran más o menos, no sé, a $10 cada una, por poner un número. Y si salen más de $10, medio que ya el resto de los países no te la compran porque consideran que es muy cara. Como la economía argentina tal vez es muy barata, porque la moneda es muy barata, el costo de las empresas argentinas para producir esta botella de agua sea de $3 nada más. Entonces la pueden vender la botella a $10 y se llevan $7 de ganancia. O sea, este sería un negoción. A Argentina le iría muy bien si por cada $10 que vende solamente tuviese $3 de costo. Sin embargo, a la economía brasileña le iría muy mal porque como su moneda es muy cara, sus costos son muy caros, sus salarios valen mucho dinero y sus insumos y su maquinaria valen mucho dinero. Entonces capaz a ellos la botella les cuesta $11 hacerla. Y además las empresas brasileñas tienen que ganar dinero, entonces la venden a $15 afuera. Y claro, ¿qué va a pasar? Que ningún país le va a comprar esa botella a $15. Y si las empresas brasileñas bajan la botella a $10, van a perder dinero. O sea, Brasil en ese caso estaría en un problema. Su economía, los precios de su economía son todos muy caros. Y Argentina todo lo contrario, está muy barata. Entonces Argentina es más competitiva en ese caso que Brasil. Entonces en ese caso tendrías dos países que están compitiendo y el que está más barato le está ganando al que está más caro. Esto sucede en todo el mundo. Por ejemplo, China es un país que económicamente es ultra barato, por eso puede vender cosas tan baratas afuera y por eso todos tenemos tantos productos chinos. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Porque obviamente no es que es un problema que existe y no tiene solución, sino que sí tiene solución. Hay
muchas maneras de hacer que tu economía sea más barata, pero yo ahora particularmente me quiero centrar en la moneda. Y es que lo que puede hacer la economía brasileña para que su economía no sea tan cara es hacer que su moneda no sea tan cara. Recordemos que todos los precios de la economía brasileña están expresados y están medidos por la moneda brasileña. Entonces, si hacemos que su moneda sea más barata, todos los precios de su economía van a ser más baratos. O sea, sus salarios van a dejar de costar tanto, su maquinaria y sus insumos van a dejar de costar tanto. Entonces ahora la botella no le va a costar $11 hacerla, capaz le va a costar $5 hacerla. Y entonces ahí sí que ya puede competir con Argentina, porque a Argentina solamente le costaba 3, ahora a Brasil solamente le cuesta 5. Bueno, más o menos pueden competir, es una competencia más justa. Antes a Brasil le costaba $11. Estas son las famosas devaluaciones o depreciaciones, y es cuando la moneda de un país pierde valor. Y esto es muy normal que los países a veces lo busquen adrede y otras veces simplemente suceda naturalmente porque el mercado hace que los precios se corrijan cuando las cosas funcionan mal, para que los países no pierdan competitividad. O sea, si un país no está vendiendo nada, si un país no está exportando nada porque es muy caro, normalmente la moneda tiende a ajustarse y a depreciarse, o sea, a perder valor, a ser más barata. Y que sea más barata la moneda hace que todos los precios en esa economía sean más baratos, por ende le salga más barato producir a ese país y ya vuelve a ser competitivo. Bueno, una vez entendido este contexto y el rol fundamental que juegan las monedas en el comercio internacional y que su precio tiene que fluctuar de manera libre cuando corresponda para que los países no pierdan competitividad, volvemos a la Argentina y recordamos que, claro, el precio del peso estaba fijo, o sea, el peso siempre valía $1. ¿Qué le empezó a pasar a la economía argentina? Empezó a estar cara. La moneda argentina era carísima, valía lo mismo que el dólar, que es una de las mejores monedas del mundo, y empezó a perder competitividad internacionalmente. Argentina tenía muchos costos para poder exportar, entonces estaba dejando de exportar y las empresas estaban dejando de invertir acá en Argentina, entonces estaba empezando a subir el desempleo y esas cosas. Pero como el peso no podía valer menos para corregir esto en la economía argentina, estábamos en algo realmente muy complicado. Y esto obviamente es culpa del Estado, o sea, es un método que utilizó el Estado para bajar la inflación, también provocada por el propio Estado, pero en una economía de libre mercado las monedas podrían fluctuar su valor con total libertad. Sin embargo, acá el Estado estaba impidiendo que el precio del peso baje. Sin embargo, en realidad podría haber habido una solución a esto, incluso manteniendo la convertibilidad, o sea, manteniendo el valor del peso fijo, que es, bueno, haber tenido una economía flexible y desregulada para que los precios puedan bajar sin que necesariamente baje el precio de la moneda. O sea, nosotros dijimos que el problema de la competitividad es que los precios de tu economía sean muy caros. O sea, que porque tu moneda es muy cara, que los salarios sean muy caros, que el costo de la maquinaria sean muy caros, que los insumos sean muy caros. Pero claro, tal vez lo que podría hacer una economía es dejar el precio de su moneda normal, pero bajar individualmente los precios de los salarios, bajar individualmente los precios de los insumos, bajar individualmente los precios de la maquinaria. O sea, en vez de que pierda valor la moneda y por eso se corrija toda tu economía, que se vaya corrigiendo la economía sola. Por ejemplo, suponete, en vez de que el peso se deprecie, o sea, pierda valor, cada peso en vez de valer $1, ahora pasa a valer medio dólar, entonces ahí el peso perdió la mitad de su valor. Como ahora es más barato comprar pesos, tu economía también pasa a valer la mitad, entonces todo es la mitad de caro, o sea, el doble de barato. Esa sería la manera tradicional en la que se corrigen estas cosas. ¿Qué pasa? Que como el peso no puede valer menos de $1, porque así lo estableció el gobierno en la convertibilidad, lo que deberíamos haber hecho es que, bueno, si por ejemplo vos tenías salarios de 300 pesos, que pasen a valer 150 pesos. Si tu maquinaria costaba 500 pesos, que pasa a valer 250 pesos. Si los insumos valían 50 pesos, que pasen a valer 25 pesos. O sea, que no se reduzca a la mitad el valor de tu moneda y por ende todo el valor de tu economía, sino que los precios adentro de la economía pasen a valer la mitad de manera independiente sin depender de la moneda. Ahora, ¿qué pasa? Que para esto necesitas una economía súper desregulada y recontra flexible. O sea, básicamente necesitas muy pocas leyes, muy poca burocracia y muy poca intervención del Estado. Y lamentablemente Argentina no solamente que es uno de los países donde el Estado interviene más y no solamente que es uno de los países con la economía más regulada, o sea que esto era imposible, sino que en general casi ninguna economía del mundo está tan desregulada para que se pueda dar esto. Por eso normalmente este problema se corrige con la moneda y no con los precios adentro de la economía, porque todas las economías están tan reguladas que esto no puede suceder con la rapidez que se necesita que suceda. Entonces este fue uno de los dos grandes problemas de la economía del gobierno de Menem, que se volvió brutalmente cara. O sea, todos los costos subieron, las empresas argentinas dejaban de ser competitivas porque todo era carísimo y no podías exportar afuera, no podías vender cosas, por ende, bueno, empezaron a quebrar empresas, por eso empezó a haber desempleo, porque nadie contrataba a la gente, porque básicamente no había quien los contrate, porque los salarios seguían muy caros y las empresas no podían subsistir con ese nivel de salarios y con ese nivel de precios que era muy alto, y bueno, en general fue catastrófico esto. Y como digo, bueno, era culpa del gobierno, o sea, el gobierno fue el que no dejó que el precio de la moneda no varíe y que los precios dentro de su economía tampoco varíen. Vos no puedes tener tipo de cambio fijo, o sea que tu moneda siempre valga lo mismo, no corregir nunca el tipo de cambio y a la vez tener una economía muy regulada que hace que no puedan cambiar sus precios para abajo. Eso en algún momento estalla y estalló. Y el segundo gran problema, aparte de la pérdida de competitividad, fue
fue de nuevo el aumento del gasto público y el déficit fiscal. ¿Por qué? Básicamente, bueno, viste que siempre se dice que el problema del gobierno de Menem es que terminó con mucha deuda. Bueno, ¿por qué están muy endeudados los países en general en todo el mundo? Porque tienen mucho déficit. Si vemos acá, la receta que había utilizado el gobierno para bajar la inflación la abandonó a los 2-3 años y ya empezó a aumentar el gasto público, el déficit fiscal comenzó a aumentar y como ese déficit fiscal no lo podías financiar enteramente emitiendo dinero, porque para los pesos que tenías que emitir también tenías que tener dólares que igual al final no terminó teniendo, pero no importa. ¿Qué pasó? Bueno, empezó a financiarse con deuda y cuando vos te financiás y tomas cada vez más y más y más deuda, bueno, eventualmente esta deuda se vuelve excesiva y empezás a tener problemas en ese sentido. Además de que como el país estaba muy caro por la pérdida de competitividad, todo el tiempo salían dólares del país. O sea, la economía argentina compraba muchas cosas afuera y gastaba sus dólares, pero no exportaba, o sea, no traía dólares hacia adentro del país por vender sus productos porque eran muy caros. Entonces cada vez tenías menos dólares en el país. Entonces, una economía que no es capaz de acumular dólares, sin embargo, se endeuda en dólares todo el tiempo, bueno, ¿qué pasa? Eventualmente explota y explotó. Estos fueron los dos grandes problemas del gobierno de Menem: el exceso de deuda, producto del gasto público, del déficit fiscal y del déficit de la balanza comercial, o sea que salían los dólares en el comercio exterior porque no teníamos competitividad. Y bueno, el segundo problema fue, como dijimos, la pérdida de competitividad por la regulación del precio del peso, o sea, la convertibilidad, el tipo de cambio fijo, el no dejar que el precio pierda valor y por tener los precios de tu economía muy rígidos y muy regulados y no dejar que, bueno, está bien, o sea, si tu moneda no puede devaluarse, o sea, costar menos, que los precios internamente en tu economía bajen, pero no sucedió. Esas fueron las dos grandes bombas que hicieron estallar al gobierno de Menem. Y adivinen cómo se salió de esta crisis, para que vean que tengo razón y que estos fueron los problemas del gobierno de Menem y no el liberalismo y abrir la economía, porque abrir la economía y empezar a comerciar con el resto de los países es algo positivo, es algo bueno. El problema es que el gobierno haga esto mientras tenés una economía muy regulada, ese es el problema. Pero bueno, para que vean que tengo razón, se salió de esta crisis haciendo literalmente todo lo contrario a lo que yo dije que generó la crisis de Menem. ¿Cuáles fueron las dos grandes medidas que tomó Duhalde para salir de la crisis del 2002? Bueno, la primera es reducir el gasto público y reducir el déficit fiscal, lo que yo dije que había generado el exceso de deuda. Y la segunda medida fue devaluar, o sea, hacer que el peso valga menos. Dijimos que Argentina había perdido competitividad porque su moneda valía mucho, era muy cara. ¿Y qué hizo el gobierno de Duhalde? Bueno, bajar el valor de la moneda, hacer que tu moneda sea más barata. Y listo, se hizo literalmente todo lo contrario a los dos grandes errores que cometió Menem en su gobierno y salimos de la crisis. Así que no, cuando te digan que lo de Menem terminó en una crisis por culpa del liberalismo o del capitalismo o esas cosas que son todo chamullo, recordá que no fue así y que realmente el gran responsable de que los mandatos de Menem hayan terminado en una crisis fue el Estado, porque volvió a aumentar el gasto público y el déficit fiscal y porque no permitió que los precios de la economía argentina o el precio de la moneda se muevan con libertad, sino que estaban encaprichados en tenerlos fijos y que no puedan moverse. La culpa fue, como es casi siempre, del Estado. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acá te dejo un video de por qué el gobierno de Macri y el gobierno de Milei no tienen nada que ver, puedes ir a verlo, está muy bueno. Además también le quiero dar gracias a los miembros y a los que me donan por Cafecito, por Mercado Pago y por Patreon. Vos también puedes contribuir y aparecerías en los siguientes saludos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos.